Les saluda su buen amigo el Anticrisis. Hoy sí vengo bien encojonado porque los guatemaltecos somos una mierda, pues nos están pisando todo el puto tiempo y nos quedamos como cara de mulas, sin hacer nada. Me puse a investigar y descubrí que en América el país más mutilado en relación a su tamaño actual de territorio había sido Guatemala. Me cago en la puta. ¿Por qué Guatemala no tiene una historia de la que todos podamos sentirnos orgullosos? Es más, nuestra historia no es más que vergüenza, tristeza y frustración. Hoy decidí hacer un documental acerca de la historia territorial de Guatemala, para que todos los mulas que habitamos este país empecemos a abrir los ojos de una vez por todas y no sigamos perdiendo lo poco que aún nos queda. Es hora de enterarnos. Para comenzar, en el siglo XVII el reino de Guatemala estaba formado por toda Centroamérica. Esta se encontraba gobernada bajo la corona española. Este gran territorio que vemos en verde era el reino de Guatemala. Abarcaba desde parte del actual Chiapas, México, hasta una pequeña porción del actual Panamá. Limitaba al norte con México y al sur con Panamá. Conformado por una gran masa continental con selvas vírgenes y montañas, innumerables islas y cayos, y hasta una de las barreras coralinas más grandes del mundo, comprendía una superficie de más de 545.000 kilómetros cuadrados con más de 4.500 kilómetros lineales de costas continentales. Durante el siglo XVIII, la corona española entrega a la corona inglesa parte del territorio del actual Belice. Esta concesión fue un negocio entre coronas, que permitía a Inglaterra únicamente talar el palo de tinte. Estas concesiones no incluían el mar territorial ni la plataforma continental. La primera concesión es del año 1783. En esta se concede la explotación en un territorio continental de 4.802 kilómetros cuadrados aproximadamente, con más de 240 kilómetros lineales de costas, sin darles ningún derecho adicional sobre dicho territorio. Como lo ven en el área en rojo. La segunda concesión para la explotación del palo de tinte se concreta en 1786. Para esta concesión se adiciona al área anterior 1883 kilómetros cuadrados y aproximadamente 15 kilómetros lineales de costas. Es lo que vemos en color marrón. Es importante decir que estas concesiones no conferían a Inglaterra soberanía alguna sobre estos territorios. Únicamente permitía extraer palo de tinte. 38 años después de las concesiones de los territorios de Belice, y todavía bajo la corona española, inicia la independencia de Chiapas. El primer territorio del reino de Guatemala en proclamar su independencia fue Comitán, es lo que vemos en amarillo, el 28 de agosto de 1821. Después le siguió Ciudad Real, el 3 de septiembre de 1821. Es lo que está de color anaranjado. A los 12 días de la independencia de Chiapas, Guatemala proclama su independencia el 15 de septiembre de 1821. Con esta independencia, Guatemala se desliga del dominio español y hereda las concesiones otorgadas a Inglaterra para la explotación del palo de tinte en los territorios de Belice. Como se podrán dar cuenta, todo empezó con la independencia separada de lo que hoy es Chiapas. He ahí cuando comenzó la mutilación del territorio nacional. Al independizarse Guatemala, su territorio quedó conformado por más de 494.000 kilómetros cuadrados y más de 4.500 kilómetros de costas, con la forma que les muestro en esta imagen. Este territorio era aproximadamente 59.000 kilómetros cuadrados más pequeño que lo que había sido el reino de Guatemala durante el dominio español. La desgracia para Guatemala empezó en 1822 cuando, para variar, la idiotez del gobierno de Guatemala al anexarnos a México. El nuevo territorio abarcaba desde la frontera sur de los Estados Unidos de América hasta la frontera con Panamá. Imagínense el monstruo de país que habíamos hecho de México. En 1823, al darse cuenta Guatemala de la gran estupidez que habían hecho por las desventajas y trato desigual, Guatemala decide terminar con dicha anexión, sin imaginar el costo que eso tendría para nosotros. El 1 de julio de 1823 se declara la independencia absoluta y se constituye la República Federal de Centroamérica. Chiapas, que es lo que vemos en gris, opta por la anexión definitiva a México. Mientras que Soconusco, que es el que vemos de amarillo a verde, con una superficie de más de 11.000 kilómetros cuadrados, decide permanecer unido a la República Federal de Centroamérica. ¿Y qué creen? Adicionalmente, en 1826 Inglaterra y México firman un tratado de amistad, comercio y navegación, en el que acordaron asuntos de límites entre Belice y México, sin tomar en cuenta a Guatemala. Como ya era costumbre, otros cerotes negociando nuestras tierras y nosotros ni en cuenta.
En el artículo 14 el tratado menciona el río Hondo como límite entre México y Belice. En dicho tratado quedó establecido que la importación y exportación de los productos solo podían hacerse en buques ingleses. Para que nos demos cuenta lo basuras que se portaron los mexicanos pues de los ingleses es algo de lo que podríamos esperar. En 1838 comienza la disolución de la Federación de Centroamérica pues los gobiernos de Honduras, Nicaragua y Costa Rica deciden separarse de la Federación. De igual forma en 1841 El Salvador se separa de la Federación y se constituye como república. En 1841, Guatemala queda conformada con una extensión de más de 162.000 kilómetros cuadrados de superficie continental, más de 1.040 kilómetros lineales de costas, innumerables y valiosísimas riquezas naturales e islas, lo que despertaría la codicia de las naciones que posteriormente depredarían nuestro territorio, mutilándolo con todo tipo de fuerzas ajenas a la justicia. México, como de ya todos es sabido, su gran interés en los bienes ajenos, inicia una invasión sistemática en el territorio guatemalteco. Desde 1823, el territorio de Soconusco pertenecía a Guatemala por libre elección de sus habitantes y de sus gobernantes durante el fracaso de la desanexión. Sin embargo, en 1842, el general Antonio López de Santa Anna invade esta provincia guatemalteca con tropas mexicanas y la anexa a México a la fuerza. Guatemala protestó oficialmente, pero antes que se conociera respuesta de México, se emitió un comunicado que saber en qué se basaba, pero decía: el distrito de Soconusco queda irremediablemente unido al departamento de Chiapas y por consiguiente a la nación mexicana. En su discurso de diciembre del mismo año, el general Santa Anna dice: Soconusco pertenece ya a la nación por un designio irrevocable. Esto quiere decir que porque a ellos se les dio la gana que así sea, así fue, y los intereses de los pueblos de Guatemala y Soconusco les pelaron la verga. Mientras Guatemala soportaba las chingaderas de México, descuidaban otras zonas del país, cosa que Inglaterra estaba aprovechando para ocupar la costa atlántica de Guatemala. En 1850 el gobierno de Guatemala emite un decreto que reivindicaba sus derechos territoriales sobre Belice y reconocía a Inglaterra las concesiones para la explotación del palo de tinte, que le fueran otorgadas por España en 1783 y 1786, que llegaba hasta el río Sibún. Es lo que pueden ver en el área en rojo. Sin embargo, Inglaterra había ocupado ya de hecho el territorio comprendido entre el río Sibún y el río Sarstún, sin ningún título legítimo. O sea pues, ya se lo habían hueviado. En 1852 Inglaterra consideraba a Belice ya no como un establecimiento para corte de palo de tinte, sino como su colonia más productiva del continente americano. Al puro estilo inglés. No conocen el honor, solo el engaño, el descaro, el abuso y la fuerza. En 1859 Guatemala e Inglaterra firmaron el Tratado de Límites Aycinena-Uaik, ratificado por el acéfalo presidente de Guatemala. Esa mierda tenía un artículo en el cual Inglaterra se comprometía a la construcción de una carretera entre la capital de Guatemala y Belice para establecer una comunicación directa. Como ya se pronosticaba, Inglaterra jamás cumplió con su parte del trato. Y para pisarnos aún más, durante la firma del tratado nadie pudo defender adecuadamente el límite oriente de Guatemala, permitiendo que se apoderaran de 4.600 kilómetros cuadrados adicionales. En total Inglaterra se había robado más de 22.000 kilómetros cuadrados, 16.000 más de los 6.000 del acuerdo original. Tampoco se reclamaron las islas, claramente fuera del tratado. ¿Qué pecado habremos cometido los guatemaltecos para ser tan mulas? Durante el régimen liberal Guatemala reclamó a Inglaterra lo referente al tratado de 1859, alegando que aún estaba vigente ese tratado, puesto que los ingleses no habían cumplido con su parte del trato. Guatemala propuso un arbitraje internacional, pero Inglaterra rechazó la propuesta, declarándose librados de todo compromiso con la República de Guatemala. La única reacción guatemalteca fue presentarle a Inglaterra en 1884 una enérgica protesta por la ocupación de hecho que los ingleses mantenían en todo el territorio de Belice. En la década de 1880 los recursos forestales en todo Belice estaban casi agotados, pero los ingleses continuaban comerciando la caoba que se hueviaban ilícitamente de Quintana Roo y del Petén. Si pensaron que lo peor ya había pasado, se equivocan. En el Tratado de Límites del que les voy a hablar a continuación, la patria guatemalteca es vilmente regalada a los ladrones mexicanos celotes.
En 1882 uno de los más acéfalos de los tantos que ha tenido Guatemala como presidente es el estúpido Justo Rufino Barrios firma un mal llamado Tratado de Límites entre Guatemala y México, ya que el mismo resulta ser una cesión territorial. Este energúmeno de Barrios que un año antes se mostró como defensor de la patria, después resultó ser un traidor a la misma. Pues el idiota ilegítima e ilegalmente entrega a los territorios de Soconusco y la parte noroccidental del Petén, a título gratuito y sin compensación alguna para Guatemala, cercenando así aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados. El tratado decía: la República de Guatemala renuncia para siempre los derechos que juzga tener sobre los territorios del estado de Chiapas y de su distrito de Soconusco, en consecuencia considera dichos territorios como parte íntegra de los Estados Unidos mexicanos. Dado que en ese entonces pesaba una reclamación territorial sobre Soconusco que, como ya lo dije, fue tomado por México por la fuerza. Con este ilegal tratado se renuncia a los derechos guatemaltecos sobre territorios de Chiapas. Este idiota creo que solo el culo le faltó por entregarles a los mexicanos, y si no lo hizo fue gracias a los salvadoreños que le quebraron el culo a tiempo, antes de que siguiera haciendo más estupideces que solo a este mula se le pudieran ocurrir. No conformes con esto, el despojo sistemático y cobarde de México sobre Guatemala continúa. De la parte noroccidental del Petén que México reclamaba para sí, lo que ven en amarillo, se logró conservar para Guatemala la porción en verde claro. El mismo año del Tratado de Límites, en 1882, México cobardemente invade militarmente la parte norte del Petén, lo que ven en color naranja. Para variar, México no se conforma ni se detiene, en 1888 avanza en su cobarde invasión militar sobre la parte norte del Petén, que es lo que ven en amarillo. En 1892, México inicia su reclamación sobre esta porción occidental de Guatemala, es lo que nuevamente está de amarillo. Y en 1894 México avanza internándose más en el occidente del país, violando y reclamando este territorio nuevamente en naranja. Adicionalmente, en 1887, México inicia reclamaciones sobre una porción del territorio central del Petén, lo que actualmente es Sayaxé. Es lo que vemos en amarillo. Gracias a Dios este territorio no llegó a ser cercenado. Los demás territorios reclamados y violados por México e Inglaterra siguen pendientes de retornar a Guatemala, vean toda el área que está en rojo. Hagamos un recuento de la gran pérdida patrimonial de nuestro territorio de Belice en manos de Inglaterra. Estaríamos perdiendo más de 22.000 kilómetros cuadrados de superficie y más de 370 kilómetros de costas en el Mar Caribe. Gran cantidad de islas y la segunda barrera coralina más grande del mundo. Ruta maya y gran potencial turístico. Recursos pesqueros. Potencial petrolero y gasífero. Potencial minero. Recursos forestales invaluables. Otro recuento de la gran pérdida patrimonial de nuestro territorio de Soconusco y partes de Chiapas por parte de México. Más de 50.000 kilómetros cuadrados de superficie y más de 300 kilómetros de costa solo en el Pacífico. Gran potencial gasífero y petrolero. Actualmente Guatemala compra su propio gas natural. ¡Qué huevos! Este recurso coloca a México en el tercer productor mundial. Gran potencial hidroeléctrico del río Usumacinta. Para variar, con la reciente interconexión con México, para colmo de nosotros tenemos que comprarles nuestra propia electricidad también. Me cago en la puta. Región de sitios arqueológicos mayas de gran valor patrimonial y de gran potencial turístico. Recursos pesqueros. Recursos mineros. Recursos forestales. Ahora ya sabemos cuál era el gran interés de México por dominar el tan rico territorio de Guatemala, ya que lograron hacerlo en gran medida puesto que ellos están conscientes de la riqueza que les regalamos y la que aún tenemos. Ellos siempre estarán luchando por quitarnos aún más y lo están haciendo. Esto porque ellos valoran lo que nosotros como guatemaltecos olvidamos. Para una muestra, nuestro Petén, departamento que se encuentra en las más deplorables condiciones de abandono por parte del estado de Guatemala, no solo por este sino también por el empresariado guatemalteco, ya que allá es más fácil encontrar una cerveza Tecate que una Gallo, se imaginan. De seguir a este ritmo no nos debería de sorprender que los peteneros algún día tomen la decisión de dejarnos a nosotros que los hemos abandonado, y quien creen que los recibiría con los brazos abiertos. Y pues sí. Acertaron. ¿Quién más? Pues México. Actualmente la soberanía territorial de Guatemala, que es lo que está en azul, abarca de superficie 108.889 kilómetros cuadrados, el cual es el 64% de nuestro legítimo territorio. Longitud de costas 394 kilómetros lineales, las cuales son 37% de nuestro legítimo derecho costero.
Los territorios mutilados, los que están en rojo, conllevan el derecho a su reclamación territorial e indemnización. Los guatemaltecos estamos obligados a conocer nuestra vergonzosa historia y saber que existe más territorio que pertenece a Guatemala, más allá del mapa que nos han enseñado en la escuela. Teniendo clara esta información, conoceremos cuáles son nuestros derechos para poder reclamarlos. Pronto vendrán consultas populares para llevar estos casos a una corte internacional de justicia y solo el conocimiento nos puede ayudar a elegir correctamente. Recordemos que Panamá nunca se resignó y logró sacar a los gringos de su canal. Egipto también se opuso a Inglaterra, Francia e Israel y finalmente lograron retomar el canal de Suez. Ayuden a la difusión de esta información. Órale pues pendejos, ahí se echan cal y no se rajen.